A ver, imaginemos por un momento que la mente humana es como un laberinto inmenso de pasillos que cambian constantemente y que a veces resulta sumamente doloroso de recorrer. Hoy vamos a adentrarnos de lleno en este tema con nuestro análisis titulado El laberinto del diagnóstico, nosología y fenomenología clínica. A lo largo de esta explicación vamos a explorar una evolución fascinante, y diría que absolutamente crítica, sobre cómo la comunidad médica diagnostica hoy en día los trastornos de la conducta alimentaria. Porque seamos sinceros, atrás quedó esa época arcaica de ir simplemente con un portapapeles marcando casillas o contando síntomas físicos de forma súper rígida. Hoy, poniéndonos verdaderamente en la piel de la psiquiatría clínica, tenemos que sumergirnos en lo que llamamos la auténtica fenomenología, es decir, necesitamos comprender el sufrimiento real, palpitante y humano que hay detrás de cada paciente. Así que vamos a empezar. Este es nuestro plan de ruta para hoy. Primero, veremos la fenomenología clínica y la experiencia. Luego, el laberinto diagnóstico actual, seguido de las divergencias entre el DSM-5 y la CIE-11. Después, pasaremos al concepto del atracón subjetivo, los cuadros clínicos emergentes y, finalmente, miraremos más allá de los síntomas. Empecemos por sentar las bases. Sección 1, Fenomenología clínica y experiencia, el auténtico pilar de la psiquiatría moderna. Fijaos, la fenomenología clínica es literalmente un cambio en las reglas del juego. Ya no se trata de mirar a una persona desde la barrera y afirmar fríamente, bueno, cumple los criterios A, B y C. No, es el acto profundo de observar y sobre todo respetar la experiencia subjetiva del paciente. Consiste en intentar entender cómo esta persona habita su propio mundo, cómo procesa cómo lucha por procesar una desregulación emocional inmensa. Para diagnosticar estas patologías de forma realmente efectiva, la ciencia necesita empatía. Tenemos que ir mucho más allá de lo puramente físico para conectar con la realidad que vive el individuo y su angustia interna. Y ojo con esto, porque nos lleva a un punto absolutamente innegociable. Los trastornos de la conducta alimentaria no son, bajo ningún concepto, elecciones de estilo de vida. Y tampoco son fases pasajeras de la edad. Son patologías físicas y mentales de una complejidad brutal. Es imperativo que tengamos clara la gravedad médica de estos cuadros. Aquí se mezcla todo, la genética, la neurobiología, el entorno social. Para que nos hagamos una idea de la magnitud real del problema, estos trastornos son ya la tercera enfermedad crónica más frecuente en adolescentes. Solo van por detrás del asma y la obesidad. O sea, estamos ante un reto médico de primerísimo nivel. Una vez sentada esta base, avanzamos a la sección 2, el laberinto diagnóstico actual. Vamos a ver cómo la ciencia intenta poner orden en algo tan complejo. 0,88. Puede parecer un número cualquiera, ¿verdad? Pues en realidad este es el coeficiente alfa de Krippendorff. ¿Y qué nos dice exactamente este dato estadístico? Pues nos demuestra que hay una concordancia altísima, un acuerdo casi unánime entre los dos grandes manuales de diagnóstico global, el DSM-5, que usan sobre todo en la Asociación Americana de Psiquiatría, y la CIE-11 de la Organización Mundial de la Salud. A nivel general, los dos textos identifican a los mismos pacientes. Pero claro, como ocurre siempre en la medicina de precisión, el diablo está en los detalles. Y esos detalles son vitales. Entramos en la sección 3, divergencias entre el DSM-5 y la CIE-11. Aquí es donde nos ponemos la bata clínica de verdad. Si analizamos la estructura de este laberinto, vemos que hay pilares idénticos. Por ejemplo, el umbral de bajo peso para diagnosticar anorexia en adultos se mantiene igual en ambos, con un índice de masa corporal por debajo de 18,5. Y ya ninguno de los dos exige la amenorrea, es decir, la retirada de la regla. Pero fijémonos en las divergencias, porque son fascinantes. Mirad la frecuencia temporal que piden para los atracones y, sobre todo, la tipología del atracón. Mientras el DSM-5 se pone estricto y exige que el atracón sea puramente objetivo, la CIE-11 da un paso de gigante y acepta los atracones subjetivos. Y creedme, esta pequeña diferencia técnica determina literalmente quién recibe tratamiento médico y quién se tiene que volver a casa sin ayuda. Para entender por qué es tan importante evolucionar, pensemos en la anorexia nerviosa. Durante años, la medicina exigía que desapareciera la menstruación para confirmar el diagnóstico, una barrera biológica que, irónicamente, hacía imposible diagnosticar oficialmente a los hombres. Al quitar por fin este requisito, el diagnóstico se volvió verdaderamente inclusivo. De repente, podemos diagnosticar a varones, un grupo que históricamente ha estado ignoradísimo y muy estigmatizado en este ámbito, y también a mujeres que toman anticonceptivos orales. El foco de la psiquiatría se ha puesto por fin donde tenía que estar, en lo verdaderamente patológico, es decir, en ese miedo fóbico a ganar peso y en tener la percepción de la propia figura totalmente distorsionada. Este avance nos lleva directos a la sección 4, el concepto del atracón subjetivo. Un cambio de paradigma interesantísimo.
Tradicionalmente, la postura del DSM-5 ha sido que un atracón tenía que ser objetivo. O sea, el paciente tenía que haber comido una cantidad de comida que cualquiera consideraría objetivamente una barbaridad, y además sentir descontrol. Básicamente estábamos midiendo el sufrimiento humano en base a calorías. Pero luego llega la innovación de la CIE con el atracón subjetivo. Aquí, la pérdida de control es la auténtica estrella. Da igual si la cantidad de comida fue enorme o moderada. Lo que la psiquiatría está priorizando ahora es esa devastación psicológica, ese descontrol absoluto que la persona está sintiendo por dentro. Y eso lo cambia todo. Y agarraos, porque adoptar este cambio conceptual tan profundo nos deja un dato espectacular. Un 20%. Al incluir el atracón subjetivo, la C11 consigue reducir esos casos residuales, los pacientes que antes se quedaban en un limbo etiquetados como no especificados, en un 20%. Estamos hablando de miles de pacientes que antes estaban en tierra de nadie y que ahora por fin cruzan la puerta hacia un diagnóstico completo y específico. Como dice claramente la evidencia clínica, la CIE-11 facilita el acceso al tratamiento temprano para individuos que presentan la misma angustia y deterioro. Es una prueba brutal de que los datos también pueden ser herramientas de pura empatía médica. Alguien que sufre un atracón subjetivo siente exactamente el mismo dolor paralizante que alguien con atracones objetivos. Actualizar los manuales significa que estas personas dejan de ser invisibles para el sistema y pueden recibir el tratamiento que de verdad necesitan. Pero claro, la sociedad muta. Y el sufrimiento también. Así que pasamos a la sección 5, cuadros clínicos emergentes. Hoy en día el horizonte de estos trastornos es inmenso. El manual del psiquiatra moderno ya no es solo anorexia y bulimia. Ahora nos encontramos con retos como el ARFID, del que hablaremos ahora mismo, o situaciones tremendamente complejas como la diabulimia, donde pacientes con diabetes tipo 1 no se pinchan la insulina a propósito para perder peso, o la dismorfia muscular, la famosa vigorexia, donde la obsesión es conseguir un cuerpo hipermusculado. El panorama es cada vez más amplio y francamente más laberíntico. Hagamos una pausa en el ARFID. Hablamos de una restricción de comida súper severa, pero motivada por una falta de interés total, o por evitar texturas y olores, o por un miedo pánico a atragantarse. Y aquí está el detalle fenomenológico clave. A diferencia de la anorexia, en el ARFID no hay alteración de la imagen corporal. La persona no busca estar delgada, simplemente el acto de comer le da pavor o un rechazo sensorial insuperable. La motivación intrínseca es otra historia totalmente distinta. Y la investigación no deja de darnos sorpresas. Un estudio reciente de la Universidad de Southampton analizó foros en Internet y constató que el perfil de los pacientes se sigue diversificando muchísimo. Los datos nos alertan de que chicos jóvenes están desarrollando estas patologías tan severas mientras interactúan en comunidades virtuales que refuerzan ideales físicos inalcanzables. Todo esto choca de frente con los conceptos clásicos de masculinidad. Nos recuerda que necesitamos diagnósticos sin sesgos, dispuestos a ver al paciente real que tenemos delante, sea quien sea. Y ya llegando a la recta final, entramos en la sección 6, más allá de los síntomas. Toca levantar la vista del manual y mirar el mundo real. Nos enfrentamos a lo que llamamos factores patoplásticos. Básicamente, elementos de nuestro entorno que moldean cómo se manifiesta una enfermedad. A día de hoy es imposible entender un trastorno sin hablar de las redes sociales y esta brutal cultura de la imagen. Hay que tener muy en cuenta los algoritmos de inteligencia artificial bombardeando a mentes vulnerables, o la cruda realidad de la soledad urbana de hoy en día. El clínico actual tiene que ser capaz de descifrar cómo todas estas fuerzas ambientales actúan como auténticos detonantes. Así que, para cerrar este análisis sobre este inmenso laberinto médico, creo que toca plantearnos una pregunta un poco provocadora. Viendo cómo nuestro entorno digital y los algoritmos están rediseñando sin parar el comportamiento humano y cómo percibimos nuestro propio cuerpo, ¿se verá obligada la comunidad psiquiátrica a tirar los manuales a la basura y reescribirlos por completo dentro de nada? Al final, el laberinto diagnóstico nunca se queda quieto, es un reflejo de nuestra propia evolución. Nos toca reflexionar muy seriamente sobre hacia dónde va el futuro de la salud mental.